Hola paisanos, hoy vengo a hablarles de Super Mario Bros., la película. Largometraje donde se nos vuelve a contar la historia, tan vieja como el tiempo, sobre un campeón de la clase media quien se aventuró en tierras indómitas vistiendo trajecitos chuscos y llevando a cabo genocidios con tal de rescatar a algún baboso y a veces incidentalmente detener un matrimonio forzado o salvar a un reino de inútiles en el proceso. Será diversión para toda la familia que a pesar de su simpleza conceptual, en videojuegos ha funcionado gracias a que los de la franquicia de Mario, en su mayoría, han ido de buenos a obras maestras, cimentando y sosteniendo las bases de una industria mezquina y debilucha, trascendiendo su propio medio al grado de que su personaje titular se ha vuelto más icónico e importante que otros ídolos sobrevalorados como Mickey Mouse, Goku o Jesucristo, por lo que hoy día sería casi imposible que una adaptación suya no fuera un éxito comercial obsceno en tanto se hiciera el esfuerzo mínimo posible, siendo la palabra clave aquí mínimo, en el sentido de que así como Pokémon ha mantenido su éxito estandarizando su propia mediocridad, es claro que con Super Mario Bros. La intención fue apelar directamente al común denominador más bajo y por ende más numeroso del público, o sea preescolares y adultos crédulos con la edad mental de uno, ya sea como para seguir idolatrando figuras como Mickey Mouse, Goku o Jesucristo, aún después de la crisis de la mediana edad, o lo que quizás sea peor, como para sentirse miembros de la minoría supuestamente oprimida conocida como gamer. Y antes de seguir, no me malentiendan, a mí también me gustan los videojuegos tanto como a cualquier persona razonable, pero si les soy sincero, personalmente, y siendo lo más caritativo posible, creo que cualquier persona que se autodenomine como gamer sin un mínimo de ironía en plan de grupo demográfico perseguido, probablemente tenga chipotes en el cráneo o algo así que explique el déficit intelectual y el súbito gusto por material dirigido al sector del público que ya fue metafóricamente lobotomizado, o lo que es lo mismo, que a pesar de haber aprendido a leer y escribir, todavía disfrute genuinamente de cosas como los Minions. De ahí que la película de Mario corriera a cargo de Illumination, fácilmente el menos agraciado de los estudios chonchos de animación occidental en lo que a calidad general se refiere. No que todas sus películas sean tan horrendas como las de los Minions, pero como sus estándares son algo bajos, así como los de las adaptaciones de juegos como tal, es normal que algo como Super Mario sobresalga en tanto se vea bien y no esté tan aburrida, lo cual logra, así fuese rehuyendo de sí misma, no por lo visual, sino porque a pesar de tener menos de hora y media de metraje, se podría decir que la película dura un poco más de lo que tenía que durar, principalmente por dedicar un tercio de su tiempo al meollo de reclutar a su susodicho ejército Kong para que al final su presencia se vuelva inconsecuente al sacarlos del panorama metiéndoles uno de esos caparazones azules por el culo en sentido figurado, mientras que algunas de las otras cuestiones ociosas, si bien no se sienten intrusivas, esto fue más a consecuencia de ignorarlos tan pronto como son abordados, lo que es bueno para la oleada de guiños y referencias ñoñas, pero no tanto para los conflictos dramáticos que como tal no van a ningún lado más allá de estar ahí por formalismo, en favor de dejar espacio para las secuencias de acción y montajes en donde se pretende recrear la experiencia de los juegos, incluyendo Mario Kart y Smash Bros., que aún estando visualmente bien logradas, a ratos sí pueden sentirse reiterativas por estar sostenidas primordialmente en comedia física medio simplona acompañada de música poco inspirada, lo cual no lo digo por los arreglos pertenecientes a los juegos, sino más bien por la selección cliché de canciones que no es que sean malas per se, y desde luego tampoco es un problema exclusivo de Super Mario, aunque sí debería haber una ley o algo que restringe el uso de Holding Up for a Hero. Digo, apenas fue gracioso en Shrek 2 y no es como que la reiteración de la puntada la volviera menos cansada, pero volviendo a la película, tal vez he de recalcar que si mi comentario les parece quisquilloso, esto es a causa de que todo lo que señale en cierta forma demerita el potencial que hay en Super Mario Bros. Para ser un producto relativamente superior y el cual se puede apreciar a través de los breves momentos, así sean mundanos o medio pasivo-agresivos, en los que a los personajes se les permite conversar entre sí, gracias a que el trabajo de caracterización, al menos en inglés, es bastante bueno, independientemente de si el intérprete en cuestión está evocando a su respectivo personaje a su manera, como Keegan Michael Key, Charlie Day o Jack Black, o de si solo esté apareciendo casi de sí mismo, como Seth Rogen y Chris Pratt. Particularmente en el caso de este último, cuya promesa diagonal amenaza de que su trabajo en la película sería algo nunca antes escuchado en el mundo de Mario acabó siendo cierta en el sentido de que técnicamente no habíamos escuchado antes la voz de Chris Pratt en el mundo de Mario, igual tal vez haya quien prefiriera la alternativa hipotética de usar la voz oficial de Charles Martinet en el papel principal y no solo en calidad de cameo, ante lo cual yo discrepo puesto que dicha interpretación solo tiende a funcionar en los juegos cuando el diálogo de Mario está limitado a frases esporádicas como mamá mía o guajú, y aunque escribir a un protagonista o para el caso todo en una historia casi silente adecuada para todas las edades claramente no es algo imposible como ya ha sido demostrado en Wall-E, las trillizas de Bellersfield, los largometrajes de Shaun el Cordero e incluso hasta en algunos de los juegos spin-off de Mario, dicho esfuerzo ciertamente requiere talento que de momento los estudios Illumination no tienen, tomando en cuenta que su intento más cercano de hacer lo propio fue con los Minions, así que en tanto se trate de escoger el menor de los males, supongo. Sin embargo, en donde sí he de reconocer que le echaron ganas y algo de materia gris, fue en el retrato de la princesa Peach, quien si bien sigue siendo el interés romántico, al menos ahora aparece en calidad de guerrera y mentora en lugar de damisela en peligro medio lela, además de que varios de sus diálogos cómicos fueron lo que me pareció más divertido de la película. Cosa que, insisto, podría seguir siendo considerada como el mínimo en perspectiva, pero tristemente en el contexto de Nintendo no está tan mal tomando en cuenta que sus intentos previos de otorgarle algo de protagonismo a la princesa no fueron del todo afortunados, ya que en el primero solo estaba como relleno sustituto además de ser considerado canónicamente como un sueño, mientras que cuando le dieron el papel estelar, básicamente la convirtieron en un chiste sobre el síndrome premenstrual.
Como les digo, puros estándares tan bajos como para que los de Illumination, al igual que Disney, salgan bien parados haciendo poco en términos de representación positiva, puesto que ese poco siempre será considerado como radical por reaccionarios chillones, quienes desde luego otra vez hicieron su mega lloriqueo por el retrato constructivo de la princesa Peach, hasta que la película se estrenó y luego fingieron que nunca pasó. Lo que si bien no es raro entre los círculos de esperpentos quienes mienten solo para explotar las inseguridades de los ingenuos e ignorantes, quien sea lo suficientemente idiota como para creérselo genuinamente, pues he de decir que hasta la explicación de los chipotes en el cráneo sería demasiado caritativa para ellos, y por ende debería ser ilegal que se reprodujeran si no fuera porque eso ya lo están logrando solitos cavando sus propias tumbas de celibato involuntario y cosas así. Como sea, si llegaron hasta aquí, gracias por ver y ahí se ven.